Es un gusto tenerlos aquí en este For Latin American Energy Summit. Desafortunadamente tiene que ser virtual, pero bueno, ya podremos volver a hacerlo de forma presencial. Como estamos un poquito atrasados, les invito a comenzar la conferencia con el panel de apertura, donde tendremos un análisis o una visión sobre las perspectivas y oportunidades en el mercado energético en el nuevo escenario post-coronavirus. En este panel nos están acompañando Clara Bowman, gerente general de AME, Diego Howlett, CEO de Latin American Power, Alfredo Solar, gerente general de Atlas Renewable Energy, Daniel Camac, vicepresidente comercial de Engie Energía Perú, y James Lee Stancapiano, Head of Business Development en Green Power. Va a ser moderado por Jorge Moreno, director de Inodú, una consultora que ha estado muy involucrada en los temas de transición energética y de flexibilidad de los sistemas eléctricos. Es un panel fantástico. Dejo con ustedes a Jorge y a los panelistas. Muchísimas gracias. ¿Qué me dijiste que no? Muchas gracias por la introducción. Escucho un ruido de fondo. ¿Se me escuchan bien? También tengo uno en escala de grises en PDF y un... Hay un... Te mando todo lo que tengo disponible. Juan, no sé si escuchan. Y ahí me dicen... Hay un ruido de fondo. No sé si alguien puede poner el micrófono en mute. ¿Sí? Ahí está mejor. Bueno, la idea entonces hoy día es tener una conversación, digamos, ¿cierto?, interesante, digamos, ¿cierto?, en torno a los desafíos, ¿cierto?, de la perspectiva de oportunidades que tiene el sector energético, este nuevo escenario, ¿cierto?, post-COVID, digamos, ojalá que sea post-COVID pronto, digamos, ¿cierto?, y no continuemos en esto. Tenemos un panel bien interesante formado por ejecutivos de distintas empresas, digamos, que de cierta forma están liderando, ¿cierto?, o enfrentando los desafíos que nos ha puesto la pandemia, digamos, ¿cierto?, en estos meses, digamos, ¿cierto?, en lo que se refiere a la transformación del sector, la transformación de las operaciones, y cómo, digamos, ¿cierto?, esto se lleva, digamos, ¿cierto?, hacia el próximo año, desde el punto de vista del desarrollo del sistema, la inserción de energías renovables y los desafíos comerciales que eso conlleva. Nuestro panel está formado, ¿cierto?, por James Lee, Head of Business Development de Enel, Clara Bound, gerente general de AME, Alfredo Solar, gerente general de Atlas, y Daniel Kamal, vicepresidente comercial de Engie Perú, digamos, ¿cierto?, y Diego Holweck, CEO de Latin American Power. Y para empezar la conversación, ¿cierto?, me gustaría plantear un poco el siguiente desafío, digamos, ¿cierto? Hemos visto que la reducción de demanda en unos países más que en otros, ¿cierto?, ha puesto distintos desafíos en el sector eléctrico desde el punto de vista de flexibilidad. La inserción de energías renovables continúa muy fuerte, digamos, ¿cierto?, en Chile principalmente. En Perú también hay un plan de inversión asociado a energías renovables que por lo menos el COE se está evaluando su plan de desarrollo de transmisión. Y en ese sentido, ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos, ¿cierto? Y cómo se están preparando las distintas empresas para enfrentar en este nuevo escenario, digamos, ¿cierto? Entonces, no sé si queremos partir por Clara. Perfecto, muchas gracias por la invitación de participar en el panel hoy. Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, creo que todos acá compartimos que el nuevo mundo va a ser un mundo con muchísimas renovables, que todo va para allá, y nuestra empresa no lo ve de forma distinta. Tenemos un programa importante de desarrollo y construcción de nuevos renovables de entre 500 megavatios y 600 megavatios en los próximos 2 o 3 años que estamos construyendo. Y además de eso hemos estado evaluando varias iniciativas que buscan aportar la flexibilidad del sistema, sea eso con motores o con batería, con cosas un poco más innovadoras en términos del almacenamiento de energía. Y nosotros estamos esperando básicamente una definición un poco más clara de lo que van a ser los incentivos a largo plazo para poder empezar a introducir esos elementos
a la red, pero pensamos que va a ser una parte súper importante del sistema mientras siga desarrollando en el sentido de recursos intermitentes. Bueno, muchas gracias. Y vemos, por ejemplo, no sé, si nos podría comentar James Lee lo que está haciendo él, cómo ven ellos un poco también los desafíos. Vemos que en él tiene plan de inversión bien agresivo, digamos, ¿cierto?, en el sistema, en los distintos países y, bueno, la incertidumbre que enfrentan es la misma, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, en Enel están viendo estos desafíos, digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de flexibilidad? Buenos días, muchas gracias por la invitación ante de todo. El grupo Enel obviamente no es poco tiempo que invierte en el sector de la renovable, son más de 10 años que invertimos y nuestro foco de crecimiento a nivel global es efectivamente el motor de la renovable. Lo hemos visto llegar en Europa, después en Latinoamérica, básicamente, y en Estados Unidos hemos repetido lo mismo con fuertes inversiones para una diversificación de la matriz energética. La semana pasada, justo el CEO del grupo ha presentado el plan estratégico 2021-2023 y una visión a 2030. Y creo que una vez más nos sentimos muy orgullosos del camino que estamos recorriendo. Solo algunos números. El grupo quiere invertir alrededor de 225 mil millones de dólares en estos 10 años, llegando a la capacidad instalada a nivel global a 120 gigawatts de energía renovable. Hoy día tenemos 45, es decir, el plan es tan desafiante que queremos crecer 3 veces en estos 10 años. Todo eso obviamente lo queremos hacer con una transición energética justa, con un crecimiento sostenible y obviamente hay algunos focos principales que son la descarbonización y la electrificación de los consumos. En Latinoamérica, desde muchos años, el grupo está caminando hacia una matriz más limpia. Creo que todos conocen el plan de descarbonización con la salida del carbón en Chile, que ha sido además una salida más acelerada respecto a lo que era la primera estimación. Este año básicamente ya está afuera de la red la planta Tarapacá. El próximo año también Bocamina 1 y a 2022 Bocamina 3 y tenemos un plan de inversión en este momento en Chile de más de 2.000 megawatts, que son 10 proyectos en 4 tecnologías, principalmente energía solar en el norte, donde efectivamente el objetivo es muy claro, es descarbonizar nuestra matriz y creemos que el efecto pandemia, que al principio ha sido obviamente muy complicado para todos, sobre todo porque ha ralentizado toda la faena y ha obviamente generado mucha incertidumbre en la gestión de las personas, principalmente para garantizar seguridad a las personas. Tenemos más de 1.800 personas desplazándose por el país y todos ustedes saben cuánto es difícil hoy día desplazarse en seguridad. Entonces, al principio ha sido muy complejo, después, como todo, el ser humano se adapta y obviamente ahora estamos un poco viendo la luz al final del túnel y por eso hemos presentado un plan muy ambicioso, porque creemos que la pandemia es un gran acelerador de la inversión verde y que permitirá, ojalá, al planeta Tierra y a nuestros hijos y nietos de vivir en un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Y complementando un poco, antes de pasar un poco a la visión de Perú, complementando un poco lo que está ocurriendo en Chile, ¿cierto? Donde ya tenemos prácticamente 6.000 megawatts, ¿cierto? De generación de renovable, capacidad instalada, un sistema con demanda máxima 10.500, 10.800 megawatts, y en los próximos 2 años, ¿cierto? Prácticamente si uno mira los informes de la CNE, dice que hay casi 6.000 megawatts en construcción. Y en esa línea, bueno, una de las empresas que está desarrollando también proyectos renovables es Atlas, y no sé, Alfredo, si tú puedes comentar cómo ves, ¿cierto? Esta presión entre el freno de la demanda y un poco esta inercia, digamos, que viene desarrollando, digamos, mucho renovable, digamos, ¿cierto? Que no para, digamos, ¿cierto? En algún momento esas dos cosas van a chocar. ¿Cómo lo ves tú?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para los que no conocen Atlas, somos una plataforma de inversión de Actis, que es un fondo de inversión que viene hace muchos años invirtiendo en energías renovables, y estamos presentes en Latinoamérica, en Uruguay, en Chile, en Brasil y en México. Hemos logrado hacer 2.000 megas desde que partimos en el año 2017 y tenemos planes de seguir creciendo. En los próximos 4 años queremos invertir 4 billones en la región y expandirnos a Estados Unidos. Sí, lo que tú dices es cierto. Las empresas de renovables siempre estamos anunciando que queremos invertir y construir más y más capacidad, y por otro lado requerimos que los mercados se desarrollen, que la demanda crezca y que se produzca esta anhelada descarbonización y este reemplazo de fuentes contaminantes por fuentes menos contaminantes. Indudablemente que esto no se puede ir más rápido que el mercado, digamos. O sea, aquí hay que considerar una penetración de renovables como una forma de absorber el crecimiento de la demanda y como una forma de compensar el retiro de centrales más contaminantes, y no se puede ir más rápido de lo que se puede ir, digamos. La verdad que no hay ninguna restricción para que se vayan instalando fuentes, pero en la medida que saturemos ciertas zonas, nos vamos a ver enfrentados a restricciones de inyección, a curtailment, etcétera, y ahí cada uno va tomando sus decisiones y ve cómo y cuándo instala sus plantas para que la energía se pueda inyectar y se pueda consumir en el sistema. Es indispensable que los sistemas de transmisión crezcan. O sea, lo que no hemos visto es como un exceso de generación a nivel nacional. Lo que vemos son zonas que se quedan congestionadas porque las líneas de transmisión que comunican esas zonas se retrasan, y en ese sentido creo que ahí sí hay una responsabilidad del regulador, digamos, el Coordinador Eléctrico Nacional, la CNE, para tener planes de expansión que sean ambiciosos y permitan ir llegando con las renovables a las distintas zonas donde está el recurso, y eso sea compatible con la descarbonización que va a ir avanzando gradualmente. Muchas gracias. Y si pasamos ahora un poco a Perú, digamos, ¿cierto? En el fondo un sistema que es un poquito más chiquitito que el de Chile, digamos, ¿cierto? Pero tiene sus particularidades, mucha agua, mucho gas, tiene cierta inflexibilidad, pero también uno podría decir que es mucho más flexible que el sistema chileno. Los niveles de penetración también de energía renovable son bastante menores. Y previo a la pandemia, como que existía una percepción de parte quizás del operador en que no se puede instalar quizás mucho más renovable por desafíos de flexibilidad del sistema. Llegó la pandemia, bajó la demanda en un 30%, y todo lo que no se podía hacer antes del 20 de marzo, después del 20 de marzo, necesariamente lo tuvieron que hacer, digamos, ¿cierto? En términos de la gestión del sistema eléctrico, la gestión de una mayor flexibilidad, y desde ahí, ¿cierto?, empezar a operar y, bueno, seguir desarrollando proyectos. ¿Cómo tú, Daniel, ¿cierto?, ves los desafíos, ¿cierto?, que se han planteado en el sistema peruano, digamos, desde el punto de vista de integración de energía renovable y flexibilidad que estamos comentando? Sí, bueno, buenos días con todos. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, como lo has mencionado, en general creemos que conceptualmente pues la orientación de las soluciones es muy parecida en todos los países. Todos apostamos por la descarbonización, sin duda. No obstante, el énfasis en cada solución sí depende de la característica energética de cada país, ¿no? Y creo que has hecho un buen resumen en general de la composición que actualmente tiene el Perú, basado en agua y gas natural, ¿no? Que cubren básicamente el 95% de la demanda hoy en día, y el 5% es básicamente abastecido por las pequeñas todavía soluciones que están operando en soluciones tanto de viento como de sol, y algunas otras pequeñas de biomasa, ¿no? Nosotros creemos que lamentablemente la pandemia, por un lado, y asociado a las decisiones que también adoptó el gobierno peruano de paralizar, digamos, de manera importante el sector productivo, creo que ha traído sus consecuencias, en el sentido de que hasta el momento, por ejemplo, solamente como referencia, estamos un 8% por debajo de consumo del año 2019. O sea, ni siquiera hemos llegado a alcanzar el consumo del año pasado, con toda la recuperación que se ha tenido en los últimos meses. Y esto ha hecho pues que el nivel de sobreoferta eficiente basado en gas y agua
se extienda un poco más allá del 2023 y quizás hasta finales del 2025, como lo acaba de señalar el propio COES, ¿no? Entonces, esto sin duda hace que cualquier nuevo desarrollo tenga que ir más lento, ¿no? Porque obviamente para nadie tampoco es un interés y creo que no es una decisión eficiente el incorporar más generación cuando no tienes un crecimiento razonable de demanda, ¿no? Ahora, no obstante, y yendo en la línea de descarbonización, sí, digamos, nosotros apostamos obviamente a incorporar más soluciones. De hecho, tenemos un pipeline de cerca de 1.000 megavatios con diferentes proyectos de viento y de sol que ya tienen diferente nivel de avance en su trámite ante el ministerio, en sus negociaciones con clientes. Creo que hoy, a diferencia de muchos años atrás, en el que las energías renovables todavía tenían un costo y era muy sensible, digamos, para el gobierno peruano adoptar soluciones de energías renovables porque el gas natural era bastante más económico que en otros países, etcétera. Entonces, cualquier incremento de la participación renovable sí afectaba el esquema tarifario, pero creemos que hoy no. Hoy las oportunidades de las energías renovables son más competitivas. Creemos que hoy sí se está dando ya la oportunidad en que vemos diferentes agentes que negocian directamente con clientes sin necesidad de requerir nuevas subastas que generen incentivos específicos para la entrada de generación renovable, ¿no? Entonces, eso ya cambió y creemos que eso va a ser la buena oportunidad para que en estos años rápidamente se incremente la participación, ¿no? Y eso asociado un poco a tu pregunta en términos de flexibilidad del sistema. Obviamente un sistema que está acostumbrado a tener generación hidroeléctrica, a tener muchos ciclos combinados operando de base, no está preparado, digamos, necesariamente con la flexibilidad necesaria para la incorporación de estas energías, digamos, intermitentes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un reto importante y lo bueno es que sí tenemos tiempo para que efectivamente pues, se introduzca en el mercado una digamos, adecuada regulación del tratamiento de los servicios complementarios y especialmente los que tienen que ver con generar los incentivos para que exista la generación que rápidamente pueda responder a estas variaciones, ¿no? de oferta o de demanda. Entonces, eso es lo que le falta a Perú. Creo que ya... digamos, si bien es cierto, hay una decisión importante, como lo has destacado, y creo que con muy buen ojo para decir este cambio de visión del planeamiento de la transmisión, ¿no? Porque es un planeamiento de la transmisión basado en incertidumbres, y las incertidumbres que normalmente se tomaban en cuenta era mucho desarrollo hidroeléctrico y muy poco, casi nada de energía renovable no convencional, ¿no? Entonces, eso ha cambiado porque hoy, digamos, a pesar de todo el potencial que tiene el Perú en agua, creemos que ya no son competitivos esos desarrollos, porque los mejores aprovechamientos sin duda se hicieron hace mucho tiempo, y cada vez desarrollar infraestructura de generación hidroeléctrica en el Perú es más cara, bastante más cara que las energías renovables no convencionales, ¿no? Entonces es bueno que ya a nivel de sistema de transmisión se prepare ese sistema para ser robusto y permitir esa mayor incursión de las energías en general, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy buen contexto ahí, de una descripción un poco de los desafíos que hay en Perú. Y en esa línea, Diego, bueno, usted, el LAP está en Perú y en Chile. ¿Cómo ven ustedes, ¿cierto?, estos desafíos post-COVID, digamos, desde el punto de vista de la avalancha de energías renovables que viene en Chile, el desafío de flexibilidad, y por el lado de Perú, digamos, quizás un poco el freno también que mencionaba Daniel? Hola, sí, buen día, gracias por la invitación. Un poco lo que nosotros vemos es que se van dando, como diría, dos grandes tendencias, ¿no? Lo que veíamos, que hablaron todos básicamente, de que esta recuperación post-COVID viene con el concepto de descarbonización de energías verdes, ¿no? Con lo cual da un empuje bastante importante a este desarrollo. Pero a su vez también vemos que existen iniciativas regulatorias y del lado más, diría, de políticas de gobierno que a veces no conversan con ese mismo empuje. Entonces, vemos con un poco de preocupación a veces el tema de cómo se trata de manejar los cambios regulatorios en los dos países, ¿no? A nivel tanto de Perú como de Chile, donde a veces
priman ciertos conceptos, vamos a decir, más cortoplacistas, focalizados en una visión contingencial del proceso y sin ver el largo plazo, y que a veces nos enfrentamos con situaciones donde la regulación inclusive va en contra del desarrollo de energías renovables no convencionales, o inclusive generan un daño a los proyectos que están existentes o no los proyectos que van en proceso de construcción. Por lo cual nosotros estamos abocando muchísimos recursos y tiempo a poder trabajar ese tipo de situaciones. En el caso de Chile tenemos, la gente debe conocer lo que es la ley PEC, que es básicamente una ley donde se difieren ventas de los contratos. En el caso del Perú existe toda la situación alrededor del despacho del gas, ¿no? Donde ahora parecería que empieza a haber un poco más de flexibilidad en términos de la autoridad de poder pensar el problema de alguna otra manera, pero el lado regulatorio necesita acompañar, sinceramente. O sea, no voy a repetir todo lo que dijeron mis compañeros aquí de panel, en el sentido de que hay un montón de opciones positivas alrededor del desarrollo de energías renovables, lo cual es cierto. Pero lo que uno ve un poco de preocupación, fundamentalmente creo que esta pandemia también ha dejado un poco al descubierto, es que el lado regulatorio tiene que acompañar con una visión de largo, ¿no? O sea, en el sentido de que esté alineada con una descarbonización cierta y profunda de la matriz, y con una penetración mayor de las energías renovables y una electrificación del consumo, ¿no? Porque sin eso también el marco de desarrollo es bastante limitado. Súper interesante el comentario. Yo creo que se asocia y me ayuda a introducir un poco la siguiente pregunta o el siguiente, digamos, gran tema que me gustaría tratar de tocar con todo, digamos, hacer un barrido. Y justamente eso, es decir, si uno mira las señales de largo plazo históricamente en el sistema, ¿cierto? Tiene señales de precio por potencia y contratos a largo plazo. Y los contratos a largo plazo, ¿cierto? Como que ese mundo sigue para los grandes clientes mineros, pero para los clientes regulados como que se está acabando, digamos, ¿cierto? Porque los clientes regulados, en el caso de Chile, están migrando a ser clientes libres. Estos clientes libres más pequeños no quieren contratos a 15 años ni 12 años, quieren contratos a 5 años, 4, 3. Entonces, se acaban un poco los contratos a largo plazo, ¿cierto? Es decir, como que ya los contratos a largo plazo son un poco, quizás, lo que va quedando, digamos, ¿cierto? Los grandes clientes, pero como uno podría decir, se acabaron los contratos a largo plazo o hay una señal que tiende, digamos, a que ese mercado cada vez es más pequeño. Entonces, hagamos un poco el mismo recorrido, digamos, ¿cierto? Comentemos un poco con Clara cómo ustedes ven este crecimiento explosivo de los clientes libres más pequeños, este término un poco los contratos a largo plazo y, bueno, cómo uno financia infraestructura nueva, digamos, en ese nuevo contexto. Bueno, yo creo que hay que tener, súper buena pregunta, cuidado en dejar a morir los contratos a largo plazo para los clientes regulados todavía. Yo creo que es súper importante lo que hemos podido lograr en términos de bajar los precios para los clientes regulados, que son cambios que van a venir ahora en los años que vienen, son gracias justamente a la estructura de licitaciones y contratos que nosotros hemos podido participar hasta ahora. Así que nosotros hemos visto los tipos de precios que estamos viendo que van a influir en los precios regulados. ¿Por qué? Porque tenemos contrapartes que son investment grade rate, la empresa distribuidora. Tenemos un marco regulatorio que apoyaba esas inversiones a largo plazo. Y con eso nosotros hemos podido llevar esos contratos a los bancos y hacer project finance y construir con muy bajo costo de capital, gracias a inversiones extranjeras principalmente. Y eso todo refleja en el precio. Si empezamos a cambiar esto, si nosotros empezamos de atomizar esa base de clientes, si empezamos a degradar la calidad de la contraparte, que será el caso en un caso extremo de tener todo 100% como libre, entonces la consecuencia de eso va a ser que los contratos no van a valer tanto, no van a servir para project finance. Eso a su vez va a implicar una concentración del mercado entre grandes,
no va a haber lugar para los chicos porque si no hay project finance, entonces uno tiene que financiar con balance sheet, o va a haber como un project finance más caro, que a su vez, cuando estamos hablando de inversiones que son puro CAPEX, se va a reflejar al final en el costo de energía. Así que creo que la competencia es muy buena. Ya tenemos una competencia súper importante y feroz para los clientes regulados en el marco regulatorio que nosotros tenemos, pero hay que tener mucho cuidado de empezar a cambiar esa estructura porque puede tener efectos que tal vez no están muy previstos cuando uno empieza de cambiar la estructura que es la fundación de eso. Dicho eso, es sin duda una decisión muy racional de muchos de los clientes más grandes que quieren cambiarse del sector regulado al sector libre, y también me parece bien que haya una oferta para esos clientes que uno puede ir acumulando mediante la forma de las comercializadoras, y vamos a ver cada vez más de eso, me parece. Aunque yo diría que muchos de los clientes que pudieran haber hecho eso ya lo han hecho. Así que yo espero ahora ver una recuperación en la tasa de retiro de los clientes regulados. Pero eso, yo creo que antes de decir que los contratos a largo plazo para los clientes regulados están muertos, tenemos que pensar muy bien, porque hasta ahora justamente esos contratos han sido lo que ha sido la clave de éxito para poder bajar los precios de esos clientes. Ok, no, de acuerdo, está interesante. Y bueno, ¿cómo lo ve en el Green Power, digamos, cierto, en esa línea, digamos, cierto, los desafíos de comercialización con los clientes, digamos, más pequeños? Nosotros creemos que es siempre el cliente lo que manda, ¿no? Cliente céntrico. Lo que ha pasado y lo que está ocurriendo es que al principio los grandes clientes, las grandes corporaciones como puede ser Facebook, Amazon, empezaron a buscar un producto renovable. A veces también cuando la renovable no era tan competitiva en precio, pagando un extra valor para eso. Lo que está ocurriendo es que ya estamos abajo la punta del iceberg. La renovable está súper competitiva en toda la geografía, incluido en Perú, y quiero también conversar sobre Perú porque he escuchado a mi compañero, donde antes, obviamente, quien conoce Perú sabe que también ahí hay algunas distorsiones, y voy a ser muy franco. Nosotros fuimos entre los primeros a invertir en la renovable, y Perú, lamentablemente, tenía la cabeza en la diversificación de matriz energética con la penetración renovable, con las primeras subastas, después lamentablemente perdió el camino, y ahora hasta Colombia está tomando mayor fuerza en la renovable de Perú. Por eso yo creo que los cambios regulatorios son necesarios y ayudan a la tecnología a competir entre sí, y después hay que ver cuál es el producto que busca un cliente. Y contestando sobre los PPA, hay que ser creativo. En los flujos estables de largo plazo no nos acompañarán, yo creo, por muchos años más. Hemos visto en todos los procesos regulados cambiar de 20 a 15 años, a veces a 12 años. Efectivamente, el fenómeno de la mayor eficiencia de la tecnología, de los menores costos, conlleva a precio obviamente siempre más competitivo. Entonces, para un cliente es muy difícil casarse con proyectos a muy largo plazo. Y ahí sí que tiene que acompañar las instituciones financieras, los bancos. Esto no es un riesgo solo del inversionista, tenemos que buscar flexibilidad en todo el sistema, en todos los stakeholders. Con creatividad, probablemente hay que buscar también una manera de comercializar energía, de buscar valor afuera del mercado regulado. Nosotros fuimos los primeros en México, en Brasil, a tener una parte de la generación en la subasta regulada y a vender otra parte, puede ser un 20, 30, 40% en mercado libre, donde sí que los precios estaban más altos. Entonces hay que buscar, no lo pueden hacer todo, pero hay que organizar la propia empresa para que tenga una flexibilidad, para que tenga una diversificación de portfolio, que también es una de las cosas más importantes cuando uno vende un producto 24/7 a un cliente, como puede ser un minero, necesita buscar respaldo. Entonces creo que el mercado es siempre más exigente, siempre más creativo, y al final de lo que deciden, y esto no lo podemos parar, y ojalá que siga siempre así, son los clientes. Entonces hay que
que buscar la manera de atacar toda la parte baja del iceberg, donde están millones de clientes y ahora aún más después de esta pandemia dispuestos a comprar renovable. Y la renovable, lo hemos demostrado todos, son mucho más competitivas de la térmica. La térmica servirá para dar base, lo sabemos, el gas es necesario en una transición energética, servirá obviamente para la flexibilidad del sistema y la estabilidad de la red. Y la última cosa, muy bien Alfredo, esto es lo que falta, un sistema de transmisión. La renovable, si no se acompaña con un sistema de transmisión sólido, no podrá jugar un rol tan fundamental en Latinoamérica. En esa línea, Alfredo, digamos, ¿cierto? Como, por ejemplo, ustedes en Atlas están enfrentando este desafío, esta transformación de los contratos, de los clientes, digamos, ¿cierto? Con todos los riesgos que están también presentándose desde el punto de vista de la transmisión, ¿cierto? Si tú firmas un contrato en una zona del país, tu proyecto está en otra, y después, digamos, ¿cierto? La transmisión no te ayuda, digamos, ¿cierto? ¿Cómo están viendo eso? Mira, en relación a tu primera descripción, efectivamente los contratos, los proyectos renovables se basan en tres elementos, digamos, la remuneración por potencia, la parte contratada y la parte que queda merchant. Y en general es bien difícil hoy tener proyectos renovables que estén 100% contratados. Entonces, yo creo que lo primero es hablar un poquito de que la remuneración por potencia, la remuneración por capacidad debe cambiar. Creo que tenemos ahí una regulación bien obsoleta, basada en unas pocas horas de mayor demanda y creo que tenemos que movernos a un sistema que reconozca, digamos, el real aporte de cada una de las tecnologías a contribuir a toda esa torta, digamos, en base a, no sé, a las metodologías que se están estudiando, pero hay que mejorar la posibilidad de remunerar la potencia de las centrales renovables. Yo creo que eso es indudable. Respecto de los contratos, mira, yo partí en las renovables en Acciona por ahí en el año 2006, donde me decían que la única forma de hacer renovables era tener una regulación de feed-in tariff, ¿ah? Y no había otra cosa. Y cuando yo le decía, oye, pero aquí en Chile hay licitaciones y hay contratos de largo plazo y podemos vender la energía a 15 años a los clientes regulados, me decían que eso tenía un riesgo que no se podía asumir. Y hoy día todo el mundo quisiera tener un PPA regulado a 15 años o a 20 años y eso sería estupendo. Creo que nos vamos moviendo a sistemas que son más demandantes, digamos, de PPAs bien perfectos, de off-taker AAA, 20 años, toda la producción, a PPAs, como decía James, un poquito más corto, que a lo mejor ya no son 15, son 12, son 10, y también nos vamos moviendo a off-taker de menor calidad. Y esto es una cosa que hay que ir compatibilizando con los financistas. Me parece que la situación en la que estamos hoy día es que en general se pide, se exige que los proyectos renovables tengan una componente contratada para dar seguridad al repago de la deuda. Y luego hay una componente que se queda merchant y esa componente básicamente es la que le da el retorno al inversionista. Una de las cosas que nosotros encontramos terriblemente difícil de poder predecir es cuál va a ser el nivel del mercado spot, porque veníamos de un sistema, digamos, hidrotérmico, donde la parte térmica de alguna manera le pone un piso a los precios de mercado, pero ahora vemos que nos movemos aceleradamente a un sistema full renovable y es posible que dentro de algunos años pueda desaparecer ese soporte que le dan los combustibles fósiles al precio spot y nos vayamos a escenarios de precios spot tremendamente bajos y uno dice, bueno, ¿cómo van a reaccionar los clientes aquí? O sea, si el precio spot está en 5 o 10 dólares, ¿quién me va a firmar un contrato a 20 o a 30? Todo el mundo va a estar con la tentación del suministro corto y aprovechar el precio bajo. Y si desaparecen los PPA, que es un poco lo que tú planteabas al principio, o nos vamos a escenarios de PPA muy cortos, no sé, yo creo que ahí se va a trancar un poquito la inversión. O sea, como decía Clara, el motor de la inversión es el contrato de largo plazo. Sin el contrato de largo plazo, mucha de la gente que está invirtiendo creo que no va a poder financiarse eficientemente, no va a poder invertir, y el riesgo de eso es que perdemos toda la competitividad que se ha logrado en el mercado con tantos actores y nos vamos a ir a las 3, 4 utilities de siempre que van a poder invertir sin financiarse de largo plazo y de alguna manera se va a reducir la competencia. El desacople que tú me preguntas, sí, eso también es un tema, es un desafío todos los días, digamos. El ideal es funcionar en un sistema que esté completamente acoplado y que la transmisión permita, no genere las distorsiones.
muy complejo el tener que poner las centrales en un lugar con riesgo de que haya curtailment, con riesgo de que haya restricciones, con riesgo de que haya precio cero y con clientes en otros puntos de retiro con precios altos. Muy difícil de manejar ese riesgo. Idealmente que el regulador logre controlarlo porque no se puede convivir con eso eternamente. Y también siempre miramos, no sé, mecanismos de cobertura, si hay compañías de seguro, complementariedad entre otros generadores, poder hacer swap, horarios o de distintos puntos. De hecho, en Brasil, por ejemplo, hemos logrado resolver de esa manera. En Brasil nosotros tenemos clientes industriales a los cuales suministramos con energía 24/7 en algún punto y hemos logrado, por ejemplo, con Engie, hacer swap de energía a distintas horas y en distintos puntos que nos ha permitido con energía solar nosotros vender 24/7 y entregarle tal vez a otro actor grande nuestra energía en un punto estratégico y que le sirva. No hay una fórmula para lo que tú me preguntas, digamos. Yo creo que es un desafío bien complicado que todos los días tenemos que ir evaluando cómo logramos encajar un proyecto, encontrar ese cliente, encontrar ese financiamiento y lo que la experiencia nos ha indicado es que no hay una regla que permanezca en el tiempo. Las reglas de hace 4 o 5 años ya no se pueden aplicar hoy y los proyectos que financiamos el año pasado, seguramente el del próximo año va a tener desafíos distintos. Y bueno, hablaste de Engie, entonces Daniel, tú nos puedes comentar un poquito, 3 minutos, 4 minutos, ¿cierto? Para dejarle paso también a Diego, un poco los desafíos de comercialización que están enfrentando en Perú, digamos. Sí, claro, gracias. Mira, solo para recordar, el mercado peruano inició su desregulación, digamos, el año 92 y los clientes libres partían a partir de 1000 kilovatios, ¿no? O sea, de 1 megavatio eran los únicos que podían comprar directamente a los generadores y por debajo de eso, obviamente, eran cautivos del distribuidor, ¿no? Eso cambió el año 2006, fíjate, el año 2006, donde se introdujo una franja entre 200 kilovatios y 2000 para que los consumidores puedan decidir, digamos, si se quedan con el distribuidor o comprarle directamente al generador. Entonces, eso obviamente demoró mucho en activarse porque los precios no generaban los incentivos, ¿no? Pero en la medida que el precio spot fue reduciéndose y los precios del mercado fueron bajando considerablemente, entonces muchos clientes que estaban en esa franja decidieron salir del distribuidor y pasar a contratos con el generador. Y la verdad, creo que debemos estar alrededor de casi 90% de ese mercado potencial ya se salió del distribuidor, ¿no? Entonces, y eso sin duda ha originado perjuicios, yo creo que en general para todo el segmento de generación, porque inclusive los que teníamos contratos con los distribuidores a precios, digamos, a mayores precios, después hemos tenido que capturar parte de esa demanda que se salió a precios bastante menores, ¿no? Entonces, sin duda afecta la viabilidad de la generación, reducir aún más eso. Hoy día hay un proyecto de ley o hay muchas iniciativas para bajar esos 200 a 50 kilovatios, ¿no? Para que a partir de 50 puedan ser clientes libres. Y creo que eso es malo, y sobre todo por la oportunidad, ¿no? Porque estamos justamente en un momento en que los precios son muy bajos, producto de una menor demanda, entonces si a eso, digamos, producto de la pandemia, hay menores precios, hay menor consumo de energía con un impacto muy fuerte, si a eso tú le agregas que tienes que ir reemplazando cada vez contratos de mayores precios con menores precios para estos clientes, sin duda va a afectar cualquier nuevo desarrollo, como lo han mencionado mis colegas anteriormente, ¿no? Entonces, creo que eso esperamos que en general el regulador o el gobierno sepa analizar adecuadamente eso y no dar esos pasos, por lo menos no ahora, ¿no? En que es una situación muy coyuntural y muy transitoria. Y lo otro es que ya yendo, digamos, en el sentido de generar más incentivos a la generación, porque todos queremos nueva generación, todos queremos desarrollar más proyectos, sin duda, y ojalá renovables. Creo que lo importante es que cualquier cambio regulatorio que se dé, y es lo que nosotros sostenemos, es que tenga un periodo de transición, de cambio de reglas de juego, ¿no?
porque obviamente creo que como inversionistas no podemos buscar que haya un cambio súbito regulatorio con las afectaciones a gran parte de los actores del mercado y solamente pensando en el beneficio de los nuevos actores, ¿no? Entonces creo que eso no es saludable en ningún país ni en ningún marco regulatorio, ¿no? Entonces sí queremos mejores precios, pero sí hay que adoptar razonablemente la transición adecuada para todos caminar hacia ese objetivo, ¿no? Y en esa línea, Diego, para ir cerrando, es decir, ¿cómo ven ustedes esta transformación, ¿cierto?, de los clientes y, por ejemplo, esta intención de prácticamente que todos los clientes pasen a ser clientes regulados? ¿Cómo son los desafíos que ustedes lo están viendo con una empresa, ¿cómo se llama?, en LAC, digamos, ¿cierto? Aparte de cómo Gracias. No, es un gran desafío. Sinceramente, ahí es donde también nos obliga a nosotros como generadores a repensarnos, ¿no? Evidentemente, esto empieza a plantearnos la necesidad de tener un concepto de negocio de, llamémosle, trading, comercializadora, lo que fuera, dentro de nuestro negocio, ¿no? Tenemos que también salir un poco del modelo, vamos a decir, que existía de este gran PPA de 10, 15, 20 años, que los financistas ya lo tenían bien asumido, bien claro. Esto va a requerir que nosotros nos pensemos diferentes, que tengamos la flexibilidad de poder operar en segmentos del mercado donde se trabaje con periodos más cortos, donde haya productos que sean más de tipo, inclusive de cobertura de riesgo financiero, y también va a exigir de nuestros financiadores una mayor flexibilidad, ¿no? El repensar los riesgos de alguna manera y ver cómo se pueden remunerar esos riesgos de algún tipo de forma de alocaciones, cascadas, lo que fuera. Pero tenemos que repensar el negocio ahí. Claramente el negocio de los 15 años con la minera AAA, creo que es un negocio que tiene sus límites, inclusive creo que tiene sus días contados, ¿no? Hoy por hoy el gran tema es flexibilidad. Entonces, eso va a requerir también que el modelo de negocios nuestro asuma esa flexibilidad. Y va a precisar de que nuestros stakeholders, fundamentalmente lo que son los bancos y financiadores, asuman esa flexibilidad y de alguna forma asuman ese riesgo, ¿no? El escenario coyunturalmente está preparado para eso, ¿no? La liquidez que existe hoy en el mercado es bastante impresionante. Los retornos de inversiones alternativas son bastante bajos, con lo cual hoy por hoy existen las condiciones para poder dar ese salto. Evidentemente, esto tiene que ser un proceso de transición donde las inversiones existentes tienen que también ser respetadas y tenemos que de alguna forma generar las señales de largo plazo para que las inversiones tengan la seguridad de que, o los inversores tengan la seguridad de que el dinero invertido va a tener un retorno, ¿no? Pero sí requiere un cambio del modelo de negocios del generador. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de la sesión, es decir, termina a las 11:30, así que nos quedan 2 minutos, no alcanzamos a hacer otra pasada, digamos, por todos los panelistas. Yo los quiero agradecer. Si yo tuviese que sintetizar un poco, digamos, todos los desafíos que vemos, que, bueno, esto está cambiando de manera muy acelerada, ¿eh? Cuando uno dice muy acelerada es como muy rápido, digamos, ¿sí? ¿Cierto? Los precios de la tecnología están cambiando, los sistemas de transmisión se están saturando, tienen su dinámica, ¿cierto? Uno no, por más que quisiera, no va a poder desarrollar un sistema de transmisión en 3, 4 años, digamos, ¿cierto? La operación del sistema eléctrico está cambiando muy rápidamente, producto de una inserción de energía renovable, en algunos países más que en otros, y también la comercialización, es decir, la comercialización va a cambiar, quizás un poco de manera un poco más regular, van a haber transiciones que manejar, pero sin duda eso está poniendo, digamos, ¿cierto? Presiones a las distintas empresas y, bueno, es un tiempo interesante de cambio y donde también hay que ver cómo la transformación y la necesidad de, por una parte, descarbonizar el sistema y por otra parte, entregar un mejor servicio, ¿cierto? Y mejores productos a los clientes. Así que, bueno, yo les quiero agradecer, digamos, ¿cierto? A cada uno de ustedes, Clara, Alfredo, James, Daniel, ¿cierto? Diego, por la participación, ¿cierto? Y el apoyo, digamos, en esta sesión. Y eso, estamos llegando al final un poco del panel. Muchas gracias.
Perfecto, Gracias, muchas Diego. gracias, Gracias. Jorge. Muchas gracias a todos los panelistas. Ciertamente lo que se trató en este panel es muy importante y lo vamos a ver en las siguientes sesiones durante la conferencia. De hecho, la próxima va a estar más enfocada en el análisis del ámbito regulatorio. Y después de la sesión de networking tenemos una sobre comercialización, donde vamos a ver algunos casos interesantes como el de Renovatio en Colombia, que una comercializadora convocó una subasta de renovables con contratos de más de 10 años justamente para darle bancabilidad a los proyectos. Es una subasta pequeña, de 200 megas aproximadamente, pero es interesante como experiencia y ahí nos van a explicar un poco de qué se trata. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los panelistas, Clara, Alfredo, James, Daniel y Diego. Y continuamos con el siguiente panel. Gracias. Gracias. Como decía, vamos ahora a entrar en un segundo panel donde vamos a analizar cómo se está reinventando el modelo de negocios del sector eléctrico, justamente a partir de lo que nos estaban comentando los panelistas en este panel que acaba de concluir. Tendremos aquí a Rodrigo Jiménez, gerente general de SISTEP, quien tienen amplia experiencia como consultores en el sector eléctrico y un gran conocimiento del sector regulado, de las regulaciones. Jesús Tamayo, director de COES Perú, que estuvo mucho tiempo a cargo de Ocinermin, que lo